Hoy día vamos a ver el circuito paralelo RLC, resistencia, inductancia, capacidad en corriente alterna. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Si nosotros dibujamos nuestro circuito, ¿cierto? Eso implica que tenemos una resistencia óhmica, ¿cierto? Conectada en paralelo, ya al mismo voltaje, todos los componentes están conectados al mismo voltaje, ¿ya? La bobina, ¿ya? O la inductancia, ¿ya? Que la dibujamos así con este símbolo. Y después tenemos nosotros el capacitor, ¿ya? O condensador, ¿ya? Que lo conectamos, los tres componentes están conectados en paralelo. ¿Qué implica eso? Implica que nuestra fuente de voltaje en corriente alterna, ¿ya? Alimenta por igual, con el mismo voltaje, a los tres componentes. A la R, ¿cierto? A la L y a la C, ¿ya? Si mido kilovoltaje, este es mi voltaje total, ¿ya? A una frecuencia de 50 Hz, vamos a trabajar, 50 Hz. Esta resistencia recibe este mismo voltaje, ¿ya? Este voltaje vamos a definirlo como 20 volt, ¿ya? 20 volt en CA, ¿ya? Ese voltaje es el mismo que está aquí en la bobina y en el condensador, ¿ya? Ese sería nuestro voltaje, nuestro circuito de RLC en paralelo, ¿ya? ¿Qué implica esto? Implica que acá tenemos, por cada uno de los componentes, tenemos una corriente circulando. A esta corriente que pasa por la resistencia le vamos a llamar IR. A la corriente que pasa por la bobina le vamos a llamar IL. Y a la corriente que pasa por el condensador le vamos a llamar IC, ¿ya? IL, IR, IL, IC. Y acá se configura, ¿cierto?, la corriente total que está saliendo de la fuente, que está abasteciendo la fuente, y que se deriva en una corriente por la resistencia, otra corriente por la bobina y otra corriente por el condensador. Aquí tenemos que ver que esto está en cuadratura, porque esto es corriente alterna, no es corriente continua, así que la suma no es tan IL más IL, IR más IL más IC en forma algebraica, sino que hay que verlo después en base al diagrama fasorial, ¿ya? Condensador, bobina, inductancia y resistencia alimentadas todas al mismo tiempo, ya, por este voltaje que tengo acá, 20 volt corriente alterna y 50 Hz, ¿ya? Ahora tenemos nuestro circuito y le vamos a dar valores a la capacidad, a la inductancia y a la resistencia, ¿ya? A la resistencia la vamos a definir por 600 ohm, ¿ya? 600 ohm va a ser el valor de la R. La inductancia, ¿ya? La inductancia va a ser, la L va a ser igual a 0.6 Henry, ¿ya? Y la capacitancia, ya la vamos a hacer a, la C la vamos a llevar a 18 microfaradios, ¿ya? 18 microfaradios, que transformado en faradio, para la fórmula, va a ser 18 por 10 elevado a la menos 6 de faradio, ¿ya? Ese va a ser, comercialmente vienen en faradio, pero en la fórmula, ¿cierto?, hay que transformarlo de los microfaradios a faradio, ¿ya? 18 por 10 elevado a la menos 6 de faradio. Ese es el valor que vamos a colocar en la fórmula. Entonces, acá lo importante, lo primero, vamos a calcular las corrientes que circulan por cada una, ¿cierto?, de las componentes, ¿cierto? Pero para eso tenemos que calcular primero la XL, ¿ya? La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, o es la resistencia que presenta al paso de la corriente alterna el condensador y la resistencia que presenta la bobina al paso del condensador. Entonces primero vamos a trabajar con la XL, ¿ya? La XL, que es la resistencia que presenta el paso de la corriente alterna, la bobina, que sería, ¿cierto?, la fórmula 2 por pi por F, ¿ya? Y por L, ¿ya? Esta sería mi formulita, ¿cierto?, para calcular, ¿ya? Esto se da en ohm, la unidad es el ohm, ¿ya? Entonces aquí despejamos, ¿ya? XL es 2 por 3.14, ¿ya? Que es 2 por pi, ¿ya? Por F, que es la frecuencia, que la dimos acá arriba, 50 ciclos, 50 Hz, ¿ya? 50 Hz, y la L, que está acá como valor 0,6 Henry, ¿ya? 0,6. Entonces, las XL, ya yo la calculo usando la calculadora indudablemente, ¿ya? 2 por 3.14 son 6.28, 6.28 por 50 y por 0.6, ¿cierto? Eso me da 188, ¿ya?, 4 ohm, ¿ya? Esa sería mi
resistencia o grado de oposición al paso de la corriente alterna que presenta la bobina. Como calculamos anteriormente la XL, ¿cierto? La oposición al paso de la corriente en la bobina, ahora podemos calcular lo mismo pero en el condensador. Pero en el condensador se llama XC, ¿ya? Reactancia capacitiva, ¿ya? Entonces, esta fórmula es igual a 1 partido por 2 por pi por F por C. Esta es mi fórmula de mi reactancia capacitiva medida en ohm del condensador. Es la resistencia que pone el condensador al paso a la sea. Entonces acá para despejarlo, ya, acá tenemos la fórmula, ¿ya?, de reactancia capacitiva. Entonces reemplazamos, ¿ya?, colocamos 2 por 3.14 por la frecuencia 50, ¿ya?, y por los 18 por 10 a la menos 6 faradios, ¿ya? Entonces me quedaría 18 por 10 elevado a la menos 6 faradios. Este, como está negativo, este exponente pasa arriba positivo, ¿ya? Entonces nos quedaría, ¿cierto?, XC es igual, esto lo subo arriba como positivo, solamente el 10 elevado a la menos 6, me queda 10 elevado a la 6 arriba, positivo, pasa positivo, y abajo multiplico todo esto hasta acá. Entonces me queda 2 por 3.14 me da 6.28 por 50 Hz y por 18. Entonces me quedaría acá abajo en el número, en el denominador, 5652, ¿ya? Entonces la XC, si lo divido eso, me quedaría un valor de 176,928 ohm, ¿ya? Esa sería mi reactancia capacitiva o mi resistencia, ¿ya?, que puedo tener el condensador con una determinada capacidad, ¿cierto?, ya, con los 18 microfaradios al paso de la corriente alterna, ¿ya? Entonces ahí tendríamos los tres valores. Este R no lo calculo porque ya lo di, o sea, esto ya está dado. Aquí lo que tengo que calcular es la R de la bobina y la R, podríamos decir, ¿cierto?, del condensador. Ya, ahora vamos a calcular las corrientes que pasan por cada uno de los componentes, ¿ya? La primera corriente va a ser IR, ¿cierto? Por ley de Ohm sabemos que la corriente que pasa a través de la resistencia va a ser el voltaje aplicado a la R, que serían los 20 volts, ¿ya? Sería IR, sería BT, ¿ya?, partido por R, ¿ya? Esa sería mi formulita. Eso me da en amperes, indudablemente. Si lo reemplazamos, 20 volts, ¿cierto? 20 volts, ¿ya?, dividido, ¿ya?, por la resistencia, que eran 600 ohms, ¿ya? 600 ohms, ¿ya? Ya si divido eso, ¿cierto? 20, ¿ya? 20 dividido en 600 nos da 0,0333 periódico amperes, ¿ya? Acá, ¿cierto?, la IL va a ser el B total, ¿cierto? También está siendo aplicado, ¿cierto?, el mismo voltaje, pero partido por la XL, ¿ya? Por la XL. Eso también me da amperes. Entonces serían 20 volts dividido por la XL, que está acá arriba, ¿cierto? 188,4 ohm, ¿ya? Divido eso, 20 volts dividido en 188,4 y me da 0,1061 amperes, ¿ya? Ahí tenemos la IL. Y la IC, ¿cierto? La IC va a ser igual también al B total, ¿ya? Está en paralelo, pero ahora partido por la XC, ¿ya? ¿Ya? También me dan amperes. Eso me da 20 volts, ¿ya?, en paralelo, mismo voltaje, pero ahora dividido por su XC, ya que está acá arriba, 176,928 ohm, ¿ya? Ohm. Entonces, eso me da una corriente de 20 volts dividido 176,928, ¿ya? Eso me da 0,11
4 amperes, ¿ya? Y ahí tendríamos las tres corrientes que está circulando, ¿ya? Aquí la IT no se suman las tres, sino que en el fondo aquí a trabajarlo después con un diagrama fasorial de corriente, ¿ya? No es como un circuito resistivo el cual yo sumo las corrientes. Aquí tengo que sumarlo, pero fasorialmente, ¿ya? Esas serían mis corrientes por cada uno de los componentes, ¿ya? Entonces sería, ¿cierto? Esta sería mi IR, esta sería mi L y esta sería mi IC.